Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro que organiza Deusto Alumni en colaboración con el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Deusto. Soy Jesús Riaño y os voy a acompañar en el encuentro de hoy. Bueno, lo primero, antes de nada, dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Albert Cañigueral. Muchísimas gracias, Albert, por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Teníamos muchas ganas de escucharte. Bueno, Albert, yo creo que todos le conocéis. Gracias a vosotros. Gracias. Albert, todos le conocéis. Es fundador del blog Consumo Colaborativo. Últimamente está interviniendo en muchas entrevistas, en prensa, en LinkedIn. Es de las personas, yo le escuché por primera vez a Albert hace ya muchos años en Barcelona hablar de la economía colaborativa, del consumo colaborativo, de cómo las plataformas digitales estaban cambiando el mundo y hoy pues es toda una realidad. Yo me acuerdo que nos hablaba de Airbnb, de Wallapop, de Uber, de Alibaba y yo creo que el mundo ha girado en torno a todas estas plataformas. No es que hayan cambiado el mundo, sino que es que se lo están comiendo, ¿no? Todas las plataformas digitales. Y hoy nos va a hablar Albert de cómo estas plataformas, todo lo que es la economía de plataformas, está cambiando el concepto del trabajo. Bueno, simplemente antes de darle paso a Albert, la conferencia de Albert durará en torno a media hora, luego pasaremos a hacerle preguntas, tenéis en el menú de abajo preguntas y respuestas, podéis empezar a hacerlas desde ya mismo y luego cuando acabe pues dedicaremos pues unos 15 minutos a preguntarle y le podéis preguntar lo que lo que consideréis oportuno. Albert, muchísimas gracias por estar aquí, todo tuyo, Albert. Gracias, Jesús, y no, gracias también a Deusto por Deusto Alumni por la oportunidad. Es un placer poder compartir las reflexiones. Habrá una visión un poco más genérica de la situación o del contexto de plataformas digitales y el ámbito laboral, y luego algunos apuntes sobre el COVID que evidentemente están acelerando o poniendo aún más de manifiesto algunas tendencias que empezaban a ser percibidas. Voy a empezar a compartir la pantalla para ver la presentación y creo que deberíais estar ahora viendo la presentación. Si nadie dice nada, es que entiendo que sí que se está Todo viendo. ok, Albert, todo ok. ¿Todo ok? Perfecto. No, pues empecé haciendo una pequeña, cuando me propusieron de hacer esta presentación, pues vi que se podía hacer una pequeña broma, que era hablar de cómo, bueno, de cuando nací, de hace un tiempo, ¿no? Yo soy, más o menos me parezco, ¿no? Y esta foto de cuando era chiquitito, resulta que es en el contexto de mi familia, ¿no? Mi padre y mi madre, estos son finales de los 70, o inicios de los 80, en mi casa. ¿Y por qué saco a colación la familia? En este caso, pues mi familia, pues somos una familia como muy tradicional, ¿no? Y esto, pues esto, la época, en este caso, pues posfranquista, el concepto de familia era muy único, ¿no? Este concepto de padre, madre, casados, niño bautizado, mm, todos del mismo color y el divorcio no existía. Y este tipo de situaciones, pues bueno, había una visión de familia muy única. Con el paso de los años, realmente hemos visto que ha explotado de una manera muy amplia este concepto de lo que se entiende como unidad familiar. Y como veis, el propio emoji pues, ha ido mutando, ha ido cambiando. Si se busca ahora el concepto de familia, pues ha habido pues muchos cambios respecto a esta familia tradicional, que sigue existiendo, sigue siendo por el momento bastante mayoritaria, pero sí que ha empezado a emerger una nueva variedad de unidades familiares. A lo largo de estas décadas, de estos 40 años que estoy hablando, ha habido un acompañamiento desde la narrativa, por tanto se ha ido aceptando poco a poco esta diversidad familiar, y también ha habido un acompañamiento normativo, se ha dotado de derechos y de deberes a estos otros tipos de familia. Y con el trabajo está pasando exactamente lo mismo. Teníamos una estructura narrativa y regulatoria muy centrada en el trabajo de toda la vida, en el trabajo tradicional de ir a la fábrica
de 8 a 5 durante 40 años. Cuando la realidad laboral es muchísimo más diversa a fecha de hoy, pero nos falta este acompañamiento narrativo y normativo para irlo normalizando. Y lo que voy a explicar hoy, pues es un poco lo que he podido estudiar estos últimos meses acerca de cómo el trabajo ya no es lo que era, no es que fuera ni peor ni mejor, simplemente que ya es una cosa distinta, pero que nuestro imaginario sigue muy anclado en el trabajo tradicional. Con lo que es importante ir comprendiendo qué está pasando y qué impactos tiene pues esto en nuestra vida y en nuestra sociedad para hacer una reflexión compartida. Y como digo, el tema del coronavirus ha acelerado algunas de estas tendencias. Una primera tendencia es la expectativa de una vida laboral que ha ido cambiando. Mi padre, que habéis visto en la foto, fue profesor de instituto durante 40 años, firmó un solo contrato de trabajo en su vida ah, y esa es la expectativa de lo que era un buen trabajo en esos momentos. Se jubiló y ahora está felizmente jubilado. La generación, yo creo, bueno, mi propia generación y muchos de los que creo estaréis escuchando, la expectativa ya no es estar 40 años en el mismo sitio, sino ir encadenando una serie de trabajos en distintas organizaciones que me vayan creando un recorrido, una carrera laboral distinta. Esto hace unas décadas pues estaría mal visto, ahora lo que está mal visto probablemente es en un currículum que no haya un poco de diversidad, que no haya unos cambios de sector, de empresa, y esta es nuestra estructura. Y vamos a un futuro del trabajo presente para mucha gente, donde realmente la duración de estos contratos o de estos proyectos es cada vez más corta. Por tanto, hay una fragmentación del trabajo y de la vida laboral. Y esto no es algo, como digo, de futuro, sino es algo de presente. Esto es una imagen del Metro de Madrid hace unos meses y os dejo nada, 30 segundos o un poquito menos incluso para que penséis una cifra entre 0 y 100, que es un porcentaje, de la gente que hay aquí sentada que no tiene un contrato de trabajo tradicional, es decir, indefinido, a tiempo completo, con un único empleador en España. ¿Cuánta gente creéis que no tiene un contrato tradicional en España a fecha de hoy, que son contratos temporales, autónomos, obra y servicio, por horas? Bueno, hay una diversidad de fórmulas que no es el cono o incluso contrato permanente pero a tiempo parcial, ¿no? Por tanto, gente que tiene otro tipo de fórmulas. Haced una estimación en vuestras cabezas o si queréis aquí en el chat. Y en España, según datos de Eurostat y de una consultora americana de Staffing Industry Analysts, el 43% de la gente tiene ya algún otro tipo de estructura laboral. Por tanto, estamos hablando casi de la mitad de la gente que configura su vida laboral de una manera distinta a la tradicional, a la que tenemos todo el sistema diseñado para un tipo de trabajo, cuando mucha gente ya no encaja con ese tipo de trabajo. La segunda tendencia, que además acelera la primera, es el impacto de las plataformas digitales como intermediarios entre la oferta y la demanda. Se ha comentado al inicio que acerca de Airbnb, acerca de Wallapop, que son intermediarios entre oferta y demanda para compraventa de productos de segunda mano o para alojamiento turístico o BlaBlaCar en el caso del transporte. En el caso laboral, resulta que también la oferta y la demanda se está intercambiando cada vez más a través de plataformas digitales. Y esto va mucho más allá del ejemplo de Globo, que todo el mundo le viene a la cabeza, o de Uber cuando hablamos de esto. Hay una pequeña pirámide que describe los distintos niveles de complejidad y distintos sectores donde esto ya está ocurriendo. En la base de la pirámide, en un sector que es altamente invisible, de hecho muchas veces se llaman trabajadores fantasma o microtrabajadores, hay un montón de gente trabajando en casa, sobre todo haciendo entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, ya que alguien tiene que enseñarle a ese coche que teóricamente se conduce solo, que es un peatón, que es un semáforo, que es un camión, que es un peatón, que es un semáforo, que es un camión, que es un peatón, que es un semáforo, que es un camión. Hay miles de personas que le enseñan a identificar en un vídeo o en unas fotos qué es cada una de estas cosas, ¿no? Esto se hace en plataformas como Amazon Mechanical Turk, Figure8, Clickworker y otras de estas. También se responden encuestas, se hacen bueno, pequeños trabajos desde casa, se moderan redes sociales. Estos son los microtrabajadores. Como digo, son muy invisibles, casi no se habla de ellos, pero hay muchos más de los que os podáis imaginar. Además, digo, en España no podemos imaginar que esto ocurriría en África, en la India, pero también está en Europa, en Estados Unidos y también en España.
Luego hay otra capa de trabajos que ya no son de pocos minutos, sino probablemente son trabajos de un cuarto de hora, 20 minutos, 2 horas, una tarde, que son bajo demanda. Es lo que la imagen que nos viene a todos a la cabeza, pues con Globo, con Uber, donde con una aplicación pulso unos botones y como si fuera un mando a distancia del mundo, alguien llega y me resuelve esa necesidad de transporte, o de, en este caso, pues de delivery, ¿no? De entrega de comida o de algún tipo de paquetería. Esta propuesta de trabajo bajo demanda también existe para tema de limpieza en casa, paseo del perro, cuidado de mayores o incluso gente que viene a casa, como es el caso de TechBuddy, el logo que hay arriba a la derecha, gente que viene a casa a instalarte un Smart TV que te has comprado y no sabes cómo funciona, o te permite hacer bueno, una sesión de antivirus o actualizar tu software. Esta gente tiene un acuerdo con la cadena MediaMarkt, por ejemplo. Si vais ahí a comprar, veréis que podéis comprar horas sueltas de gente de servicio técnico que no es de MediaMarkt, es de TechBuddy. Es un servicio externalizado a TechBuddy, el servicio de apoyo tecnológico. Por tanto, esto de la economía bajo demanda va mucho más allá del caso de Globo, aunque los principios son los mismos de tengo una aplicación, hay un pool de gente, hay un conjunto de gente a disposición para poder trabajar para mí en estas aplicaciones. Subiendo de nuevo en la complejidad en la duración de los acuerdos laborales, tenemos el cuello azul, la orientación al sector servicios. Mozos de almacén, gente que trabaja en restauración, en hoteles, en eventos. Este tipo de trabajos que tradicionalmente se han encontrado pues, a través de contactos o empresas de trabajo temporal, se están pasando también a las plataformas digitales. Work Now Locally, Wonolo, es una de las más conocidas a nivel americano, o en España Job Today o Talent, ¿cómo se llama? Job and Talent sería otro ejemplo, ¿no? Por tanto, mucho de este trabajo, ya el trabajo para el día o incluso ahora cuando hay pues periodo de rebajas que necesito un refuerzo en la tienda, voy a encontrar ese talento para esos 2 o 3 meses fácilmente a través de este tipo de aplicaciones. Pues tendrá la reputación, tendrá el histórico de esas personas. Y además está geolocalizado, ¿no? Es como Wallapop, también puedo saber dónde quiero trabajar. Si me desplazo a otro espacio, puedo encontrar trabajo incluso cuando estoy en desplazamiento. En el entorno más puramente digital, encontramos a la gente que hace un trabajo más de cuello blanco, de oficina, o los freelance que pueden ser un poco más creativos, como programadores, diseñadores, analistas, traductores. Todo este tipo de talento se agrupa en plataformas como Malt, Upwork, Workana, Zubaji en la China, freelancer.com en varias partes en América Latina y en España. Mm, pues hay todo este tipo de plataformas, como digo, aquí normalmente no se trabaja tanto por hora, sino que se trabaja ya más por misión, por proyecto. Realmente lo que me van a pagar es por el resultado final. Y lo interesante es que es online, por tanto, la competencia y la disponibilidad de talento es a nivel global. Si yo quiero a alguien de Bangladesh que me haga un logo, probablemente podré conseguirlo a través de alguna de estas plataformas y, de hecho, hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide, pues hay plataformas donde se agrupan la creme de la creme, los mejores especialistas de cada sector, los mejores programadores, los mejores analistas, algún CEO o algún CFO de alguna empresa que lo podré contratar para 2 o 3 meses, no para mucho más, pero sí para hacer el cierre del año, por ejemplo, ¿no? Talento que no necesito todo el año, pero que es mejor tener un talento muy bueno durante poco tiempo que un talento regular durante todo el año, ¿no? Por tanto, vamos a recurrir a estas plataformas para esto. Como veis, la intermediación de oferta y demanda en el ámbito laboral va mucho más allá del ejemplito de globo que a todos nos viene a la cabeza. Eso es importante tener esta foto en la cabeza. Lo que por el momento, el impacto de estas plataformas sigue siendo chiquitito a nivel del mercado laboral global. En los países de la OCDE, solo entre un 1 y un 3%, un 4% a veces en algunos países de la fuerza laboral genera su ingreso principal a través de estas plataformas. Además, la mayoría de ellos en este momento lo hacen desde casa, haciendo microtrabajo o haciendo de freelance, no tanto haciendo las tareas más físicas, aunque esto va cambiando rápidamente.
Lo que sí que es interesante es ver que para mucha gente esto se convierte en un ingreso secundario más o menos puntual. Por tanto, se está normalizando, tanto desde el punto de vista de quienes contratan como del talento, de que se puede encontrar trabajo a través de plataformas digitales. Sobre todo, digo, aunque sea de una manera adicional, no como un ingreso principal, pero sí que es importante esta tendencia para la normalización de esta situación. En España, además, varios estudios, este es de hace justo un año, demostraba que éramos líderes europeos en trabajo de plataformas. Un 17% de las personas en edad de trabajar realizan actividades por medio de ellas al menos una vez por semana, según este estudio. Este estudio coincide con otro estudio a nivel europeo, donde se sitúa el 18%. 17-18% de la gente actúa de manera regular en estas plataformas en España, siendo unas cifras más elevadas de toda Europa. Hemos visto una tendencia de la perspectiva o la expectativa de lo que era una vida laboral, que ha ido cambiando. Hemos visto cómo las plataformas intermedian entre la oferta y la demanda, por tanto, esa fragmentación del trabajo irá en aumento. Y la tercera tendencia es la otra cara de la moneda. En este caso son las empresas. ¿Cómo están las empresas entendiendo esta posibilidad? El sociólogo finlandés, Esko Kilpi, nos decía: a fecha de hoy es más caro internalizar un recurso que conectarse al mismo externamente. ¿Por qué voy a contratar a una persona diseñadora durante todo el año con un contrato indefinido si cuando necesito ese logo, ese diseño, esa web, esa aplicación, le puedo contratar a él o a 10 más bajo demanda a través de este tipo de aplicaciones? Por tanto, usando la teoría económica de los costes de transacción, vemos que las empresas lo que van a hacer es tener estos trabajadores bajo demanda, ¿no? Trabajadores como abro el grifo y tengo ese tipo de oferta. Con lo que el núcleo de la empresa se puede reducir a gestores de proyectos, a directores, iremos contratando bajo demanda según la conveniencia de la producción, pues temas de inteligencia artificial en Amazon Mechanical Turk, podemos encontrar diseñadores, programadores, traductores, copies para la web en Upwork y otras plataformas. Si hacemos un evento o hacemos algún tipo de feria, podemos encontrar personal en Job Today que nos lo va a cubrir. Y cuando esto a cierre de fin de año necesitamos un analista financiero que nos pueda ayudar a hacer el cierre perfectamente a final de año, vamos a contratar durante los últimos 2 o 3 meses del año para hacer ese tipo de informes a través de Catalan o otras plataformas. Por tanto, esto implica, es un cambio importante en la naturaleza de las empresas. Y esto, de nuevo, no es solo una teoría, sino que a la práctica es una tendencia que va en crecimiento. Esta estadística en amarillo nos indica cuántas empresas ya están funcionando de esta manera, con esta lógica, y en rojo, que sigue siendo una estadística más o menos baja, entre un 4, un 12, 13, 15%, ya lo están haciendo, están contratando personal de esta manera, pero lo que es más interesante es ver la tendencia de la línea roja, que es que la gente que está pensando hacerlo en los próximos 2 años. Una tendencia que se ve claramente, sobre todo en 2018, como hizo un salto grande. No tengo datos de 2019 y yo creo que además con el coronavirus mucha más gente se está planteando ya esta necesidad de contratar gente pues de manera puntual cuando tengo una necesidad para un proyecto. En una conferencia a la que fui, en este caso fue en Londres, había Erika Tier, que es el título ya lo indica un poco, ¿no? Es la directora de la fuerza laboral externa en Novartis, una de las mayores farmacéuticas del mundo. Y la visión que explicaba en su charla, en su intervención en una mesa redonda, decía que ella veía la visión de Novartis con un 50% de empleados internos y un 50% de fuerza laboral contingente, fuerza laboral externa. Y la estrategia que estaban adoptando era ir a pescar, tener 3 o 4 sitios donde ir a pescar. Uno de ellos eran los ex empleados. Estamos hablando de alumni, ¿no? Hoy aquí en los alumni, también de Deusto, pues en este caso los alumni de la empresa son una fuente de talento que hay que considerar y por tanto es importante cuando alguien se va de una empresa mantener la relación para poderlos ir a repescar cuando tengo un proyecto que me puede ser interesante. También hablaba de las medallas de plata, gente que ha hecho una entrevista de trabajo y no ha ganado el puesto, pero ha quedado segundo o segunda. Esa gente era muy buena, simplemente no eran los mejores, pero seguían siendo muy buenos. Por tanto, tenemos que tener un sistema para organizar a este talento y poder ir a buscarlo cuando lo necesitemos también. Luego también vamos a tener otra fuente de talento que serán nuestro grupo de freelancers recurrentes de confianza.
aquel diseñador que lo hace muy bien, aquel programador que ya le conocemos, ¿no? Por lo tanto, tener fuerza laboral externa no significa que tenga que ser distinta cada vez, sino que podemos mantener también un sistema que nos permita gestionar esa fuerza laboral de una manera fácil y ágil. Y finalmente hay una cuarta fuente que es simplemente las plataformas estas más abiertas, donde si necesito algo nuevo o una cosa realmente muy puntual o necesito mucho volumen de talento para una necesidad que tenga, lo puedo encontrar. Es una manera de empezar a contactar también con talento nuevo. Y lo que hace pues Novartis es tener una estrategia de gestión de todo este talento y decir cuándo usar talento interno, cuándo usar talento externo y cuándo hacer una mezcla de ambas fuerzas laborales. Para la gestión de todo esto, empiezan a emerger algo nuevo que se llaman los Freelancer Management System. A veces incluso mezclando, como digo, talento interno y talento externo. Pero son software que lo que hacen es facilitar la gestión y la contratación y toda la parte de compliance legal de esta fuerza laboral que ya no pertenece 100% a mi empresa, a mi organización, sino que es también al exterior. Es como un CRM, el CRM es para los clientes, los Customer Relationship Management, esto es para la fuerza laboral, es por el Freelancer Management System. Son las dos caras de la misma moneda. Hemos visto estas tendencias que, como digo, van todas en aumento y además creo que el COVID las está acelerando, las está reforzando. Tenemos que pensar, pues, a nivel de persona trabajadora, qué implicación tiene y a nivel de sistema de mercado laboral. La conclusión es que llegamos a esta fragmentación del trabajo. Este esquema a mí me ayudó bastante a entender, ¿no?, como esta evolución. Lo primero que he explicado de mi padre, nuestra generación y la generación actual o venidera, también visto a nivel de compañía, trabajos y carreras, ¿no? Estamos viendo cómo pasamos de esta estructura donde había una continuidad absoluta, en el caso pues de mi padre, siempre la misma empresa, en este caso una escuela, siempre haciendo el mismo tipo de trabajo, a una continuidad pseudo permanente durante voy a estar 4 o 5 años en cada trabajo, pero tengo un sentimiento de pertenencia, un desarrollo profesional dentro de cada compañía en la que participo y a partir de ahí voy construyendo una carrera personal. A este escenario actual para mucha gente, incluidas personas como yo, que somos consultores independientes, donde un día estaré dando una clase, pues como estoy haciendo ahora en Deusto, estaré haciendo una consultoría para algún cliente americano, o estaré escribiendo algún texto o trabajando en un documental, ¿no? Por tanto, tendré proyectos más o menos largos, pueden ser de una hora, de varios meses o incluso de algunos años para clientes distintos y, por tanto, mi carrera y mi identidad laboral se construye alrededor de todo esto, ¿no? Y esto, evidentemente, como digo, no es el sistema desde un punto de vista narrativo, desde la narrativa de lo que es el trabajo y desde la normativa de protección social, genera tensiones, genera ciertos problemas, ¿no? Por tanto, vemos el futuro de los trabajadores que hay que analizarlo también. Nos gusta a todos mucho y entendemos muy bien lo que es el contrato de trabajo tradicional. Cuando tengo un contrato de trabajo, resulta que adjunto hay un paquete de beneficios. Tendré compañeros de trabajo, tendré un sitio donde ir a trabajar, tendré seguro médico, tendré aporte al sistema de pensiones, tendré derecho a formación, tendré probablemente, pues bueno, tendré herramientas de trabajo. Tengo un montón de cosas cuando tengo un contrato de trabajo tradicional. Cuando paso al mundo del trabajador independiente, todo esto, aparte del contrato, se desvanece. No tengo. Por tanto, mi primera tarea como trabajador independiente es reconstruirme un entorno laboral para poder trabajar. Antes de poder ser un diseñador, antes de poder ser un traductor, necesito reconstruirme todo este esquema laboral que es lo que me permite luego desarrollar mi actividad profesional. Aquí estamos viendo, bueno, cómo los profesionales lo que hacen es buscarse sus propias soluciones, a veces con sistemas públicos, a veces con sistemas privados, para garantizarse la cobertura de todos estos derechos y necesidades que tengo como trabajador independiente, ¿no? Yo como freelance uso algún software, por ejemplo, para facilitarme todo el ámbito de la facturación y la presentación de impuestos, porque si no me necesito mucho tiempo o me apoyo también en una gestoría. Puedo tener acceso a seguros privados, médicos o por desempleo. Busco mis compañeros de trabajo a través de grupos de Meetup o grupos de coworking, ¿no? Por tanto, tengo que reconstruirme todo este esquema. No es lo mismo para un freelance que para un trabajador de Globo que para un microtrabajador, pero todo el mundo tiene que reconstruirse esta estructura. Una de las conclusiones también más interesantes de lo que vengo estudiando es el riesgo de ser un trabajador independiente y estar aislado.
De manera natural, somos seres sociales, gravitamos y nos acercamos a otras personas. Por tanto, este futuro del trabajo no es tanto, deberíamos dejar de hablar de ese trabajador independiente, que es esa visión del empleado único, de la única persona, sino que de manera muy natural tendemos a unirnos con otras personas de la misma tribu. Por tanto, en mi caso, por ejemplo, mi tribu es Wisher, que es este colectivo donde todo el mundo somos trabajadores independientes, es una asociación sin ánimo de lucro, donde compartimos valores, compartimos interés por la tecnología, tenemos una visión social de la misma, ¿no? Por tanto, es el pegamento que nos une, es esta manera de trabajar. Algunos son expertos en movilidad, otros son expertos en temas de salud, otros son expertos en temas de trabajo. Pero somos un colectivo independientes que nos apoyamos. Para reconstruir este entorno laboral es mucho más fácil si lo hacemos de manera colectiva. También tenemos acceso al mercado de manera agrupada. A veces yo vendo servicios de mis compañeros, a veces compañeros venden mis servicios. Compartimos un espacio de trabajo en un espacio de coworking, mutualizamos herramientas tecnológicas, mutualizamos también una gestoría común, ¿no? Por tanto, tiene muchísimas ventajas el hecho de trabajar en un formato de colectivos de independientes y esto es, creo, una novedad interesante. Y esto ya está ocurriendo. Podéis ver, por ejemplo, colectivos, este es francés, aunque esté todo en inglés, pero es de origen francés, se llaman Happy Lab, y es una red de freelancers para, sobre todo para temas de proyectos digitales, muy orientado a la programación. Un poco como el esquema que he descrito de Wishart, son personas independientes que deciden unirse y colectivizar ciertos recursos y usar una marca común y unos valores comunes para acceder al mercado. Aunque son trabajos independientes, se organizan, ¿no?, en colectivos de independientes. Otro formato, en este caso en España, la agrupación no es tan fuerte, es más un tema de acompañarse en esta independencia, ¿no? Hay este proyecto que es muy interesante, se llama Sin Oficina, es el primer coworking virtual de España. Y realmente es un colectivo donde tú te haces miembro, pagas una mensualidad y tienes muchísimo acceso a otros freelance para que te resuelven dudas, te acompañan, hay formación interna, bueno, hay una especie de marketing común también, conoces los proyectos de los otros freelance, ¿no? Por tanto, yo digo, somos independientes, pero es mucho mejor estar acompañado siendo trabajador independiente. Por tanto, a estar bastante al caso de este tipo de nuevas formas laborales. Evidentemente, estas formas no tienen reconocimiento jurídico alguno, ¿no? Decía de que nos falta entender todo esto desde un punto de vista jurídico también. La otra cara de la moneda, otra vez, son las organizaciones que tienen que ir adaptándose. Lo que estamos viendo con esta mentalidad es la idea de los proyectos tipo Hollywood, ¿no? Una película, o un rodaje, si alguien de vosotros está en un rodaje de una serie, un anuncio o una película, los equipos no existen previamente, existen solo durante la ejecución del proyecto. Hay una empresa que es la productora que reúne pues fondos, busca productores ejecutivos y reúne fondos para contratar a un director de película o del anuncio, y este director junto a otra gente va a ir a buscar pues a la gente que lleva las cámaras, la gente que lleva las luces, a los actores, al catering, a las localizaciones, todo lo que necesita. Se opera, se funciona ese proyecto y luego se deshace. En las empresas esto va a ser una mezcla de talento interno y talento externo. Habrá algunos proyectos que tendrán una duración mayor, habrá otros proyectos que tendrán una duración menor, pero sí que está bien tener esta mentalidad de proyecto de Hollywood y eso hace, bueno, evidentemente necesitas una buena gestión y una buena identificación del rol de cada uno en este tipo de proyectos, pero esto está saliendo bastante en mucha literatura. Esto nos obliga también desde los recursos humanos a replantearnos un plan estratégico de cómo contratar, ¿no? Para esa fuerza laboral que es un uso temporal abajo a la izquierda, que es un uso temporal y es fácil de entrenar o de contratar, pues probablemente serán gig workers o gente que contratemos a través de una empresa temporal. Si la necesidad sigue siendo temporal, pero resulta que es más difícil de contratar, vamos a buscar algunas plataformas también, pero ya de otro tipo, ¿no? Y vamos probablemente a hacer una gestión externa del proyecto con el trabajo de contingent workforce. Arriba a la izquierda pues tenemos la parte de los empleados
de que intentaremos que el empleado temporal pase a ser un empleado a tiempo completo. Puede que le paguemos también por horas, pero es importante que tenga la cultura de la empresa porque vamos a tenerlo integrado en el servicio durante más tiempo. Y finalmente, aquellas personas de altas capacidades y necesidad a largo tiempo, vamos a buscar que se incorporen en nuestra empresa de manera permanente como un empleado a largo plazo, probablemente al 100% de su tiempo, ¿no? Por tanto, es importante empezar a distinguir este tipo de estrategias. No sé si esta es la correcta, pero es una que plantea un consultor americano. Y finalmente, evidentemente, si esto afecta a los trabajadores y afecta a las empresas, a las organizaciones, afecta también a la sociedad en su conjunto. Lo primero que tenemos que entender es que esta visión de 3 etapas, la que hay en la parte de arriba de la transparencia, de vamos a educarnos durante 20 años entre educación primaria y secundaria y las primeras fases universitarias, con aquello que aprenda voy a tener habilidades durante los próximos 40 años para trabajar en varias empresas, en la carrera laboral, y al final me voy a retirar y cobrar mi pensión. Esta es la visión tradicional, ¿no? Pero hemos visto que está cambiando todo muy rápidamente. Primero, porque hay una expectativa de vida creciente. Ah, hay mucha gente que ya pues está en 90, 100 años, ¿no? Hay algún libro que habla que cómo organizar una vida de 100 años. Por tanto, y vemos en la gráfica de abajo cómo nuestra necesidad de formarnos permanentemente, incluso en algún momento descansar, porque estamos teniendo, por ejemplo, niños y queremos estar un par de años o unos meses cuidándolos para luego regresar a la vida laboral, ¿no? Vemos que la vida laboral será mucho más diversa y con un zigzag. Por lo tanto, tenemos que ir preparando la sociedad para esto. El retiro o la jubilación tradicional está del 100% retirado. También habrá que replanteársela. Estas plataformas permiten seguir trabajando un poquito cuando quieres en cosas concretas. Hay mucho talento senior perfectamente capacitado para seguir trabajando y que lo puede hacer de estas plataformas y de hecho está ocurriendo. Y esto lo que nos lleva es a un debate ya pues muy ya macroscópico, ¿no? Del contrato social. El contrato social es esta serie de normas que tenemos establecidas, un poco deberes y responsabilidades entre el sistema público, los empleadores, los empleados, para distribuir riesgos y responsabilidades derivadas del hecho de trabajar, de tener alguna actividad profesional. Por el momento, en estas nuevas formas de trabajo, como son nuevas y no están bien reguladas y bien acompañadas, todo el riesgo, todas las responsabilidades caen del lado de los trabajadores y trabajadoras independientes, sean freelance, sean trabajadores de Globo, sean otro tipo de independientes. Hay una descompensación muy fuerte y es por eso que ser independiente a día de hoy es una actividad cuasi heroica en muchos países, incluido España, porque hay muchísimo trabajo que hacer. Por tanto, lo que tenemos que buscar es estos riesgos y responsabilidades, cómo repartirlas entre todos los actores que están invitados a este escenario, como es el Estado, las plataformas, los trabajadores, incluso los consumidores también tenemos una responsabilidad, tanto a título particular como veis en la parte de abajo, a título agrupado, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer España, que sería el Estado en singular, o qué puede hacer a nivel europeo, una agrupación de Estados también, porque probablemente podamos ir a algún tipo de estos servicios de manera transnacional? ¿Qué puede hacer una plataforma concreta o una agrupación de plataformas? ¿Qué ocurriría si Deliveroo, Uber Eats y Globo se ponen de acuerdo para dar coberturas o formación a estos trabajadores, por ejemplo? De hecho, en algunos países lo están empezando a hacer. El trabajador solo, como hemos visto, pues tiene unas responsabilidades, pero también tiene unos límites. Por tanto, vamos a agruparnos de varias maneras y acompañarnos también como grupos de trabajadores. Y no tienen por qué pertenecer solo a un grupo, puede pertenecer a varios grupos de trabajadores. Y finalmente, los consumidores. También tenemos que saber que si compramos a bajo coste estamos generando trabajo de bajo coste también, por lo tanto tenemos una responsabilidad en el tipo de actividad de trabajo que consumimos para producir un trabajo de alta calidad. Por tanto, es un debate, un diálogo, ¿no? Está claro que tenemos muchas cosas que hablar. Y la última nota, antes de pasar a la parte del COVID, es que esto no va de tecnología. Habla mucho de tecnología, pero va de un consenso social, ¿no? Esto la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado, celebrando el 100 aniversario, el centenario, decía, el futuro del trabajo no depende de la tecnología, depende de nosotros, de poder consensuar un nuevo contrato social. Por tanto, es importante entender los impactos de la tecnología, pero recordar siempre
que no son dioses binarios del Olimpo que nos mandan rayos y truenos, sino que son empresas y es tecnología desarrollada por humanos y que se puede ver cómo encajarla de manera, de una manera ordenada también y civilizada. Y de repente, con toda esta reflexión, va y nos llega el COVID, ¿no? Evidentemente, que lo que está haciendo es amplificar algunas de estas tendencias, llevar a mucha gente a trabajar en remoto, llevar a mucha gente a trabajar de otra manera que ni se imaginaba, y mucha gente al paro, evidentemente, también. En el campo de las plataformas digitales, hay este índice de la Universidad de Oxford, que se llama iLabor, que desde el 2016 están midiendo están constantemente monitorizando en tiempo real las ofertas que hay en las principales plataformas digitales de trabajo online. No trabajo físico, sino trabajo online, tipo freelance y microtrabajos alrededor del mundo. La semana pasada, como veis aquí, después de un socavón importante al principio de la pandemia, resulta que después mucha de la oferta y demanda laboral ya se ha movido al espacio digital. Como veis, está en la punta más alta y con bastante diferencia el índice la semana pasada respecto a todo el histórico. Ha ido manteniéndose y creciendo poco a poco, pero realmente el subidón de la semana pasada es importante considerar. Ellos mismos explicaban, ¿no?, que este crecimiento, mucho de ello viene derivado a que se está contratando muchísimo a especialistas en software y tecnología para hacer la transición digital que muchas empresas no habían hecho, ¿no?, a nivel de equipos. Y muchos de estos especialistas no van a ser gente de tu plantilla, es gente que freelance que vas a contratar para este periodo de adaptación y luego ya no vas a necesitarlos una vez las operaciones estén funcionando. Puedes hacer un uso más puntual. Por tanto, este tipo de trabajo es interesante. Otro índice es de AppJobs Institute, es una empresa sueca que también está trabajando en temas de analizar el trabajo en plataformas digitales. También veis que en la parte baja de la transparencia, todas las actividades relacionadas con actividad física, como es la limpieza, el cuidado de menores o el cuidado de las casas, pues evidentemente todo esto ha bajado bastante. Todo el tema de conducción se ha mantenido, aunque yo creo que debería estar un poquito más bajo. Y lo que es interesante es evidentemente todo el campo online del freelance y curiosamente las encuestas online, los microtrabajos que os comentaba al principio, la base de la pirámide. Esto ha subido muchísimo. Y la parte del delivery, ¿no?, todas las entregas que están haciendo Glovo, Deliveroo, Uber Eats y compañía, en el caso de España, pues también han subido bastante, crecimientos de cercanos al 30% en varios países. Y aquí la lección es que de manera muy natural, por el distanciamiento social necesario y por el confinamiento, mucha de la posibilidad que había de mover toda la parte laboral al espacio digital se está haciendo de una manera acelerada por culpa de esta situación. Los hay, evidentemente, y también hay que considerar en el tema del contrato social, que no tienen otra opción que ir a trabajar, ¿no? Por tanto, se está viendo también el tema, la polarización del mercado, donde hay gente que puede trabajar desde casa y confinada, y gente que realmente tiene que exponerse y que no tiene otro remedio que trabajar porque está en una situación muy, muy precaria y si no genera ingresos, realmente simplemente no tendrá para comer ellos y su familia. Y lo que ha puesto, pues también este debate del contrato social se ha puesto sobre la mesa de una manera muy fuerte. Arriba es un titular de Eurofund, que es un centro a nivel europeo en temas laborales, y ¿no?, nos dice el coronavirus pone de relevancia el vacío que hay a nivel de coberturas para los trabajadores de plataforma, ¿no? Algo que ya sospechábamos, que sabíamos, ahora se ha puesto muchísimo sobre la mesa. Y abajo es un titular de Aspen Institute, que es un think tank americano, un poco en la misma dirección, ¿no? Como el coronavirus pone de relevancia cómo la red de seguridad, la red de protección está rota para millones de trabajadores, ¿no? Esta red de seguridad tiene agujeros donde cae muchísima gente. Y esto que se sabía, pero no se discutía suficientemente, resulta que el COVID lo ha puesto pues encima de la mesa. Volviendo al principio y para tener algo tiempo para preguntas, lo que os decía, tenemos un sistema, seguimos con esta idea que el trabajo es solo de una manera, que el trabajo tradicional, cuando realmente ya ha explotado y tiene muchísimas otras formas. Hay una necesidad, creo que importante y cada vez más urgente, de acompañar estas nuevas formas de trabajo desde un punto de vista de que sean más normales y que estén al mismo nivel narrativo y social que otros tipos de trabajo tradicionales. Y luego también a nivel de protecciones
de derechos y deberes de este tipo de trabajadores que, como vemos, cada vez configuran una parte más sustancial de nuestra fuerza laboral. Creo que más o menos he cumplido el tiempo, veo que me he escapado un pelín de nada, pero podemos seguir ahora con las preguntas y dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Albert, por estas palabras, esta conferencia. Bueno, decirte que tenemos un montón de preguntas y, bueno, es un tema difícil, ¿no? Es un tema controvertido y hay alguna pregunta controvertida, te lo adelanto. De hecho, yo la primera vez que te escuché, me acuerdo que hubo preguntas que también había que se cuestionaban, pero muchísimas gracias por la exposición. Bueno, la primera pregunta nos la hace Belén, que dice, ¿cómo se va a compaginar la flexibilidad laboral con la necesidad de seguridad personal, hipoteca, familia, colegios, etcétera? Sí, pues como dices, combina mal y es uno de los efectos sistémicos entender que una parte importante de nuestro rol social es como consumidores. Como dices, con la hipoteca, con el coche, con el consumo. Y si nuestros ingresos se convierten en muy variables, es muy difícil que podamos asumir compromisos de consumo de mayor calado y a largo plazo. Por tanto, cada vez se habla más de políticas de seguridad económica. Entender que esta fluctuación de ingresos a los que nos lleva este escenario de fragmentación laboral tienen efectos secundarios y es importante y es una de las medidas que se está discutiendo. En inglés bastante hablan de, bueno, sí, de seguridad económica, economic security. Incluso ha habido algún acelerador, algún tema de innovación social dedicado a este ámbito. En Estados Unidos también hay un Economic Security Project que habla de esto. Se habla evidentemente de rentas básicas, ¿no? Pero sí que es importante entender que una cosa es que generemos algunas de nuestras rentas a través del trabajo, pero probablemente tenemos que complementarlas con otro tipo de rentas que estabilicen un poco más todos nuestros ingresos y la unidad familiar también. Inés nos pregunta, según las estadísticas que has planteado, ¿las plataformas son sinónimo de infotrabajo? ¿España es sinónimo de infrapaís laboralmente hablando? Bueno, un poco lo decía de la narrativa. Se puede, es decir, un freelance que encuentre trabajo a través de una plataforma tipo Malt tiene una vida probablemente mejor que la de muchos asalariados. Cobrará probablemente más dinero, tendrá mayor flexibilidad laboral bueno, y probablemente estará disfrutando incluso más de su trabajo que mucha de la gente asalariada. Por tanto, digo, la plataforma en sí no tiene por qué ser sinónimo de precariedad. Luego, en sectores históricamente precarios, como puede ser el delivery, la conducción, las plataformas no arreglan esa precariedad, eso está claro. Lo interesante es que esa lupa mediática que se ha puesto en estos sectores y en el impacto de estas plataformas nos permite abrir este debate de cómo ese trabajo no debería ser tan precario, sea porque tengas más ingresos, y luego el debate es qué nivel de control puede ejercer las plataformas sobre estas personas trabajadoras que encuentran trabajo a través de ellas, ¿no? Hay un control algorítmico que puede llegar a ser cruel. Hay los términos también de la crueldad algorítmica. Muchas veces no es algo que las plataformas busquen, pero tiene un impacto bastante negativo en algunos trabajadores. Digo, para mí no es sinónimo. Y de nuevo, es más pensar que nos estamos moviendo a una estructura laboral distinta, más fragmentada. Si quieres, quita las plataformas de por medio y sigues teniendo un 40 y pico % de la población que tiene contratos temporales. En España, el año pasado, el 90% de los 22 millones de contratos que se firmaron eran temporales y casi la mitad de ellos de menos de una semana de duración. Por tanto, no es un tema de plataforma, es un tema de estructura laboral. ¿Cómo cambiamos el sistema de apoyo para que eso no signifique precarización? Creo que hay que cambiar un poco la pregunta, pero el comentario es acertado, pero busquemos una mirada un poco distinta. Gracias. También nos pregunta Belén, ¿dónde queda el funcionario en este mundo laboral futuro? Bueno, probablemente será de los que siguen. Una cosa importante, igual que la familia tradicional no ha desaparecido por el hecho que hayan aparecido otro tipo de familias, el trabajo tradicional y el trabajo donde voy a estar varios años en, en varias empresas tampoco desaparece. Es decir, no es un tema mutuamente excluyente, sino que es una suma de escenarios, ¿no? Lo que planteaba. En este sentido, el funcionario tradicional probablemente será de los que quedará con un empleo de larga duración,
con un único empleador a tiempo completo. Por tanto, se encontrará en este escenario. Aunque yo creo que el sector público también tiene que ir planteándose para proyectos concretos, para situaciones concretas, el trabajo esté más modelo Hollywood, donde pueda contar con el apoyo de talento en otro formato que no tenga que ser el tradicional del funcionario. Puede abrirse también la gestión de talento. Y esto lo hemos hablado, por ejemplo, con el INAP, que es la Escuela de Funcionariado a nivel español. Este tipo de debates lo hemos tenido con ellos, pero debe de haber una regulación muy rígida que dificulta gestionar este tipo de cambios. Pero bueno, yo creo que habrá funcionarios con trabajo fijo, los seguirá viendo, no desaparecerán. Y Chaso nos pregunta, ¿qué ocurrirá con los trabajadores que no estén microespecializados? ¿Tendrán cabida en el mercado laboral futuro o tendremos que buscar nuestro micronicho? Muy buena pregunta. Sí, evidentemente, bueno, hay lo que se llaman por habéis conocido, el desarrollo de las personas en forma de I, que significa que eres un microespecialista en una cosa concreta, una I como un vertical. Luego hay las personas en T, que son especialistas en alguna cosa, pero tienen un conocimiento general de ámbito más general, ¿no? Tienen conocimientos no tan profundos, pero diversos en varios ámbitos. Y luego hay también personas en Z, que ya es un tema más perdón, en X o en Z, pero la parte social. Bueno, me he desviado un poco de la pregunta, perdón. Es importante, sí, especializarse para poder ofrecer valor. Lo otro que se ve es que la gente independiente se forma constantemente. El nivel de autoformación de las personas que están en este entorno son conscientes de que para mantener su valor en el mercado tienen que estar formándose constantemente, por tanto lo hacen. E insisto mucho en los colectivos independientes. Es decir, la respuesta a tu pregunta es júntate con otras personas que tengan habilidades complementarias o muchas personas que se parezcan a ti y por tanto tengáis mucha gente de la misma habilidad y os acompañéis. De nuevo, dejad de pensar como persona independiente aislada que yo soy contra el mundo. Yo lo que he aprendido siendo independiente durante años es que tienes que tener tu tribu y estar acompañado. Te complementa mucho y mejora mucho tu vida, por tanto, pero sí, tendrás que microespecializarte en algo y acompañarte de otra gente. Gracias. Coldo pregunta, teniendo en cuenta todo el empleo destruido en lo que va y en lo que se va a destruir por todas las estadísticas que nos están dando, ¿no crees que el nuevo mercado exigirá mayor demanda de profesionales de servicios que trabajen por proyectos? Es decir, que se fomente el emprendimiento. Sí, yo lo que creo, bueno, claro, es muy difícil hacer las predicciones a futuro y de hecho tiendo a no hacerlas porque me parece un ejercicio bastante complicado. Mm, yo lo que veo es que muchas empresas con esta inestabilidad, por tanto, con esta fluctuación en la demanda y en la producción, van a buscar también flexibilidad en la fuerza laboral. Por tanto, vamos a ver cómo más empresas van a buscar esto a través de estas plataformas o mecanismos de flexibilizar la fuerza laboral. No sé si exactamente para, como comenta la pregunta, a nivel de gestión de proyectos o no, pero yo creo que sí que habrá más esta tendencia, sobre todo a nivel macro como una flexibilización. Es decir, con esta poca seguridad que tenemos en estos momentos de cualquier incertidumbre, ese grado de incertidumbre en la salida, ¿no? en la demanda y por tanto en la producción, acabará siendo trasladándose también en la parte de la fuerza laboral. Por tanto, las empresas y organizaciones van a buscar mecanismos de mayor flexibilidad. Y como dices, probablemente alguna de esta flexibilidad será por proyectos de una duración pues finita, porque no sabemos qué va a pasar de aquí medio año. Por tanto, vamos a hacer un proyecto de 3 meses o 4 meses y luego ya veremos. Luisma pregunta, que el trabajo ya no es lo que era, que es un hecho, pero ¿necesariamente el cambio ha sido a mejor? Depende de cómo recompongamos el sistema de protecciones, te diría. Es decir, también creo que tenemos una sobreestima al trabajo tradicional. Hay datos también, hablaré ahora de memoria, tenía que buscar el dato exacto, pero había un 70 y algo, 80% de gente que estaba descontenta en su puesto de trabajo y un 60% no recomendaría a un amigo que se fuera a trabajar a su empresa. ¿Vale? Por tanto, la situación actual hay mucha gente que está quemada, aburrida, deprimida, yendo a trabajar 8 horas durante mucho tiempo al mismo sitio con los mismos compañeros de trabajo. Por tanto, pongamos primero eso también sobre la mesa en el momento de evaluar qué es mejor y qué es peor.
¿Qué quiere la gente que trabaja en esos entornos? La protección, la seguridad que te da un entorno asalariado. Por tanto, distingamos una cosa. Cuando has probado una flexibilidad bien entendida, cuando has trabajado con quien quieres, en lo que quieres, cuesta mucho volver a un entorno donde te mandan. Esto lo digo por experiencia propia. Ah, pero sí, también por experiencia propia, es un entorno muy inestable y muy inseguro. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar en mecanismos donde esa inestabilidad y esa inseguridad se vean mitigados. Y ya digo, y el coronavirus ha sido un ejemplo bueno, de aceleración ¿no? de todo esto sobre la mesa. Pero ya digo, ¿qué es peor, qué es mejor? Veámoslo con cuidado. Vale, Victoria nos pregunta, ¿existe algún caso a nivel mundial para tomar como ejemplo que hayan generado medidas jurídicas para superar los inconvenientes de la precariedad? Muy pocos. Realmente es una patata caliente y tan compleja que los gobiernos no quieren tocar, ¿no? Porque hablar de trabajo, hablar de pensiones, hablar de seguridad social es un tema es muy central en nuestras vidas, evidentemente. Yo que he estado, ya digo, un poco así leyendo y estudiando, me gusta bastante lo que están haciendo los escandinavos, como ocurre muchas veces, ¿no? Que siempre miramos hacia el norte. Tiene ese concepto de flexiseguridad, que también ha sido fuente de críticas, o objeto de críticas, perdón, pero sí que tiene más entendido de que la transición entre el trabajo, el desempleo, la formación tiene que ser algo más fluido. Esto lo tienen como mucho más interiorizado. Tiene un nivel de negociación entre las agrupaciones sindicales y las empresas en convenios colectivos sectoriales y una cultura de negociación que les permite llegar a acuerdos que aquí a veces nos cuestan más. Mm, y tienen mecanismos, sí, de uso de tecnología y de activación de protección un poco más automatizados que aquí. Pero realmente es un campo bastante virgen. Lo que están haciendo muchos gobiernos es intentar, y todos los debates que se escuchan sobre los trabajadores de Globo, de Deliveroo deberían ser empleados. En Estados Unidos, con la ley AB5 de California, si queréis investigar, lo mismo. Como lo que conocemos es la protección legada al empleo tradicional, lo que estamos intentando hacer es que la mayoría de los independientes pasen a ser de alguna manera u otras empleados para que tengan esas protecciones, porque creemos que es mejor así. Pero yo no creo que esa sea la solución a largo plazo. Puede ser un parche a corto plazo hasta que resolvemos otras protecciones. Y te diría Francia me parece también interesante y además están próximos, están experimentando. Sí, pero sí, Francia, Inglaterra, Escandinavia, te diría. En relación a lo que estamos viviendo, el COVID, una de las cosas que nos han obligado es el tema del teletrabajo, la mayoría de las personas, o que tenemos la suerte de poder hacer teletrabajo. Nos preguntan, ¿se impondrá el teletrabajo después de esta crisis? Bueno, sí, esto es un poco distinto al tema de las plataformas. Yo también he dicho en más de una declaración pública estos días de que lo que hacemos no es teletrabajar, es sobrevivir desde casa haciendo lo que podemos. El teletrabajo bien entendido es muy diferente, con herramientas distintas, con horarios flexibles, no es trabajar en casa con niños dando vueltas durante la videoconferencia, es tener un espacio adecuado, ¿no? Por tanto, primera diferencia, lo que estamos haciendo ahora es emergencia, confinados, haciendo lo que podemos. Eso es una cosa. Pero por lo que yo voy oyendo, sí que muchas empresas van a empezar a flexibilizar su política de trabajo y que no tengas que ir siempre a la oficina por un tema de ocupación de oficinas, de seguridad y por un tema que se han dado cuenta que hay puede haber un incremento incluso de productividad, incluso si se hiciera mejor que lo está haciendo, el tema de trabajar desde casa, desplazamientos, y creo que incluso desde los gobiernos se va a incentivar. También por temas medioambientales, hemos visto, ¿no? Cuando hemos parado de movernos, cómo el medio ambiente ha mejorado mucho. Y unos riesgos que también se está viendo, por ejemplo, ya en China, es que la gente para volver al trabajo ya no va en transporte público porque es un medio compartido y por tanto con mayor riesgo, están volviendo a tomar el coche privado. Eso haría aumentar la congestión y la contaminación de nuestras ciudades. Tenemos que fomentar una manera que esa movilidad se reduzca y el teletrabajo puede ser una de ellas. Lo que está claro es que vamos a una escala de grises, ¿eh? Y para mí también el teletrabajo no tiene por qué ser en casa. Es decir, hay espacios terceros espacios, como puede ser un espacio de coworking o incluso algunos de los bares y restaurantes que van a cerrar. ¿Por qué no reconvertirlo en espacios comunitarios o espacios públicos? Igual que tenemos bibliotecas y gimnasios públicos, ¿por qué no podemos tener algunos espacios donde la gente del barrio puede ir a trabajar? Porque trabajar en casa no es lo más saludable en muchas situaciones, ¿no? Me interesa este espacio de grises. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero
una más y ya lo tenemos que dejar. Ya, intento ser breve en la respuesta. ¿Qué cambios implica la economía de plataformas en la relación trabajador-empresa? Mm, bueno, sobre todo esta fragmentación, yo creo que es la relación de pasar a una relación más continua y más permanente, y entender que ese talento bajo una cierta subordinación, pues más o menos te pertenece, hay una pertenencia de ese talento a una organización, cuando con esta fragmentación y el hecho de poder recurrir a estas plataformas, ese talento va a ser mucho más flotante, va a poder ir circulando en distintos sitios y por tanto no va a pertenecer tanto a la organización. Ahí se abren muchos debates y muchos retos desde un punto de vista incluso de seguridad tecnológica. Cuando hay acceso a la oficina de la empresa por parte de un trabajador que es un freelance, ¿no? Que es un empleado temporal. Cosas tan socialmente españolas como ¿cómo se llama? Bueno, la cena de Navidad, que a quién invitas, a quién no invitas, ¿no? Hay temas también de compliance, de normativos. Mucha gente que empresas que están haciendo este tipo de flexibilización están viendo que tienen limitaciones desde un punto de vista de procesos de compliance. Pero sí hay un cambio importante en la naturaleza de la relación y ya digo, e insisto mucho y espero que os vais con esa idea de esta charla, yo incluso creo que no será la relación entre una empresa y un talento individual, sino un grupo de talentos. Insisto mucho que el futuro es de las comunidades de independientes. Y esa triangulación entre comunidades de independientes, empresa, plataformas y el trabajo independiente, ahí tenemos cosas muy divertidas que explorar. Bueno, pues Albert, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, un encuentro más. Y muchísimas gracias a ti, Albert, por Placer. acompañarnos esta tarde. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros. Muchas Bueno, gracias. adiós.